Buenas noches. La clase que había grabado esta mañana se ha visto repentinamente interrumpida y ahora voy a continuar con ella. No me he dado cuenta de que los gestos que estaba haciendo para ver la dirección de las plicas no se veía. No se veía. Entonces lo malo es que con la luz que hay aquí ahora mismo, creo que tampoco se va a ver. Aquí tenemos una especie de xilófono de papel que os podéis hacer vosotros. Os podréis hacer un xilófono de papel. Vamos a ver si consigo esto iluminarlo de esta forma tan chapucera, a ver si consigo iluminarlo. ¿Lo veis aquí? Entonces, no sé, esto claro, no lo tengo, esto no se va a sujetar aquí, ¿no? Pero, ¿se va a sujetar? Bueno, vamos a ver. Entonces hay que poner así las baquetas, bueno, se cogen más o menos de esta manera, haciendo una pinza aquí haciendo esta pinza aquí, y entonces para cruzarlas hay que cogerlas así. Entonces, por ejemplo, el xilófono alto sería do, sol, do, do, perdonad por la chapuza, esto sería un xilófono de papel, habría que escribir desde el do grave hasta el la agudo, no me ha cabido el la, bueno, es un auténtico desastre, pero bueno, do, sol, do, do, sol, do, do, sol, do, o por ejemplo, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, sol, do, o vamos ya con el carillón, que es que no lo he escrito, pero bueno, ya que estoy con esto, he conseguido que esto se sostenga aquí, entonces sería sol, la, sol, mi, empezando con la izquierda, sol, la, sol, mi, se cruzan las baquetas, y el otro ejemplo, el ejemplo que tenéis en la partitura que viene en vuestros apuntes, es otra posibilidad del carillón, que sería sol, la, mi, la, sol, la, mi, la, sol, la, mi, la, sol, la, mi, la, mi, la, sol, la, mi, la, sol, la, mi, la, sol. Y bueno, en general lo que hay que hacer es lo siguiente. Bueno, os podéis probar, claro. De esta manera que os he dicho, pero lo más lógico, bueno, primero hay que utilizar las dos manos, no se puede tocar todo con la misma, claro, porque eso sería antinatural. Aunque es la tendencia, no he expresado mal, aunque es la tendencia natural vuestra es hacer todo con la mano buena, claro, en realidad sería, no sé cómo decirlo, sería antipercusionístico. En percusión hay que alternar las manos. Entonces aquí, esto que es muy sencillito, consistiría en alternar siempre, izquierda y derecha. Entonces, si la primera nota es más grave y la segunda nota es más aguda, se empieza con la izquierda y se sigue con la derecha y se va alternando rigurosamente hasta llegar al final. Y en los ostinatos que tenéis ahí escritos, que he escrito yo, no sucede así, pero si alguien aplicando las reglas quiere escribir otros ostinatos distintos que no sean los que están allí, si la primera quiere escribir, por ejemplo, podría hacer en el xilófono alto, podría escribir do, do, sol, do, 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 sol, do. Entonces, si la primera nota es más aguda y la segunda nota es más grave, se empieza con la derecha. Y se alterna, entonces, derecha-izquierda. Todo el rato. Bueno, pues nos habíamos quedado en la parte del carillón. Quito aquí el xilófono de papel y ahora supongo que lo que no procede es esta luz que había aquí. Voy a quitarla. Voy a echar hacia acá el flexo. Y no sé si os había enseñado
No, no, claro que no lo había enseñado, pues entonces no voy a echar para aquí el flexo porque voy a tener que iluminarlo después para ver las partes de pequeña percusión. Bueno, aquí tenemos entonces tenemos entonces la parte del xilófono soprano, la que tenéis escrita en la composición de Coral Jiménez es esta. En realidad yo no me acuerdo de los ostinatos, sí que recuerdo que no utilizó este, sino que ella misma inventó un ostinato diferente, pero que estaba muy bien, pero no era el más sencillo. Y todavía no les dejaba inventar, o sea que lo inventó por su cuenta. No había elaborado yo esas reglas, sino que simplemente había puesto una serie de ostinatos para que eligieran. Pero resultó que se adelantó a esas reglas que luego yo escribí en los apuntes años después. La cosa es que aquí tenéis escrito este, que es que suena bien y viene muy cómodo para las manos, para la alternancia entre las manos. Pero sin embargo aquí, por ejemplo, voy a poner este otro, que es sol, la, sol, mi, que es el que tiene más lógica argumental, partiendo de la definición de lo que es una bordadura o de un floreo. Hacer alternar la nota, que en este caso es la nota básica de este ostinato, que es el sol, que es la quinta nota de la escala, que es la dominante, do, re, mi, fa, sol. Y entonces, pues bueno, hacer alternar la nota principal de este ostinato, que por cierto es la segunda nota más importante de la escala, la dominante, hacerla alternar con la nota inmediatamente más aguda, que sería el la, y la nota inmediatamente más grave, que sería el mi, porque no tenemos fa. Entonces sería sol, mi, sol, la. Vamos a coger este ostinato que tenemos aquí y lo vamos a pegar. Y terminamos con un sol blanca. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces aquí ya tendríamos estos ostinatos. Aquí tenéis este. Sola, mi, la, sola, mi, la, sola, mi, la. Se pueden tocar con la flauta. A ver si suenan bien. Y y el del xilófono alto, lo mismo. Bueno, pues ya hecho esto, vamos a la parte de pequeña percusión. Para la parte de pequeña percusión tenéis que escribir. Para el pandero tenéis un instrumento agudo, que puede ser, y ahora no venían los dibujos en los apuntes porque tenía que habérselos añadido a mano y no me di cuenta. Vamos a ver, se ponen, porque aquí vienen los nombres enteros y las abreviaturas que el programa quiere poner, pero lo que se suele hacer es eso. Para los instrumentos de pequeña percusión se ponen estos sencillos dibujos esquemáticos, no sé dónde se verán mejor estos sencillos dibujos. Entonces serían los crótalos, también llamados chinchines familiarmente, el triángulo, las claves, los cilindros de madera que se cruzan para el dibujo, una caja china, y el pandero. Entonces se utilizan los dibujitos. Y eso pues no lo tenéis en los apuntes porque yo no los sé dibujar con el ordenador y me olvidé de añadirlos a mano, y entonces los tenéis ahí. Entonces en vez de poner triángulo habría que hacer el dibujito del triángulo, y en vez de poner el pandero, pues se hace el dibujo del pandero. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver entonces.
En el pandero hay que escribir blancas y negras. No se pueden escribir notas más cortas ni notas más rápidas porque el pandero suena mucho y se come a los demás instrumentos. Se satura el sonido de graves y no se oyen bien a los demás. Por lo tanto, hay que escribir notas largas, blancas y negras. Sin embargo, en el triángulo o en el instrumento agudo, que podría ser el triángulo, los crótalos, las claves, la caja china, aquí he puesto el triángulo, en el instrumento agudo hay que utilizar negras y corcheas, porque en ese instrumento no pasa nada, sí que se pueden hacer notas más cortas. Es importante que lo que hemos escrito en la primera mitad de la composición, los primeros 4 compases, en la pregunta, se repite en la respuesta. Y también es importantísimo que haya variedad rítmica, es decir, ya que en el triángulo podéis escribir negras y corcheas, no me hagáis todo negras o todo corcheas. Hay que terminar con una blanca, eso sí, en el octavo compás, en el último compás, para que haya detención al final de la composición, al final de la frase. Entonces, pues eso, si hiciéramos todo el rato negras en el triángulo y todo el rato blancas en el pandero o todo corcheas en el triángulo y todo negras en el pandero, sería muy monótono. Entonces hay que alternar, ya que tenemos nada más que 2 figuras, mezclarlas, alternar blancas y negras en el pandero y negras y corcheas en el instrumento agudo. Y tampoco se puede escribir lo mismo en los 2 instrumentos, o sea, que haga el pandero lo mismo que el instrumento agudo. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Lo siguiente, ya que tenemos que alternar las figuras que os he dicho y no se puede escribir lo mismo para los 2 instrumentos, para que sea más variado, vamos a aprovechar cuando escribimos blancas en el pandero, vamos a aprovechar para escribir negras en el triángulo. Y cuando escribimos negras en el pandero, pues vamos a aprovechar para escribir corcheas en el instrumento agudo. He dicho antes triángulo, pero puede ser cualquiera de los instrumentos agudos que vienen en los apuntes y que os acabo de decir. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una blanca, pues vamos a poner aquí negras, negra, a ver, negra, perdón, esto es una corchea, entonces vamos a arreglarlo. Vamos a darle la vuelta. Ya os he dicho que el instrumento, que esto se escribe en un pentagrama. Si lo hacemos manuscrito, se hace en un pentagrama en la línea de arriba. Creo que esto ya lo había dicho en la clase anterior. Con las plicas hacia arriba se escribe el instrumento agudo y en la línea de abajo, en la primera línea, se escribe el instrumento grave con las plicas hacia abajo. Bueno, entonces vamos aquí, a ver si ahora ya tengo negras ahí. Y ponemos una blanca. No me he dado cuenta de cambiar la dirección a las plicas. Bien. Y aquí, pues vamos a aprovechar que aquí tenemos las negras para no poner igualmente negras, sino para poner aquí corcheas. Entonces aquí
Vamos a ver. No me he dado cuenta de cambiar del modo de edición al modo de introducción de notas. Ahora sí. Y ahora lo que quiero yo es una corchea, no una blanca. Hay que elegir la cabeza de la nota que se quiere. Ay, no me he dado cuenta de quitar el flexo, pues entonces no se habrá visto nada. Ahora, no sé si se habrá visto. Bueno, hemos cambiado a negra. Y ahora corcheas. Aquí yo creo que se podría poner dos negras si se quiere, pero bueno, por no complicarlo, por hacerlo exactamente igual, porque puesto que aquí tenemos que poner una blanca, pues vamos a poner también aquí una blanca. Bueno, ya le hemos puesto la dirección a las plicas, y ahora vamos a repetir lo que teníamos aquí, pues lo vamos a repetir abajo, y lo hacemos... lo vamos a hacer, dicho abajo, en los compases comprendidos entre el quinto y el octavo, es decir, en la segunda mitad, en la segunda semifrase, en la respuesta de nuestra composición. A ver, estamos en modo de introducción de notas, vamos aquí al modo de edición y vamos a... Esto se hace como con un editor de texto con la tecla de la mayúscula. Entonces... Bueno, ya lo hemos pegado. Y ya tenemos aquí la composición. ¿Cómo podemos probar esto? ¿Cómo suena? Bueno, podemos probarlo por separado y hacernos una idea de ver cómo suena. Podemos hacerlo, lo podemos hacer con las rodillas, o con las piernas y con las rodillas. Golpeamos con la mano derecha, por ejemplo, hacemos el pulso del triángulo, o podemos hacerlo por separado. Hacemos el pulso el ritmo del instrumento agudo. Quitar aquí el cursor. Y el pandero, pues podemos hacerlo, por ejemplo, en la mesa, que suena más grave. Bueno, voy a hacerlo. O en un sofá, en una cama, un colchón, sonará también grave. Y podemos poner a dos familiares nuestros, les hacemos que se aprendan el ritmo de memoria, si no saben leer música, y les ponemos, pues por ejemplo, pues a dos familiares nuestros, les ponemos a que hagan esos ritmos y nosotros tocamos la melodía en la flauta. Está bueno, suena muy bien. Y bueno, también lo que podemos, si somos capaces de hacer con la mano izquierda, por ejemplo, el pandero, y con la mano derecha el instrumento agudo de pequeña percusión, pues lo podríamos hacer. Y así nos hacemos una idea de cómo suena. Y
yo creo que por mi parte ya no tendría mucho más que decir. Vamos a ver cómo suena, no sé si he elegido un tempo adecuado, a ver cómo suena esta composición. Por cierto, en los tres instrumentos de láminas, el carillón, soprano, el xilófono alto, el xilófono bajo, pueden hacer perfectamente los ostinatos que tenéis, que tenéis escritos y sin embargo la parte de la melodía de la flauta y estas partes de los dos instrumentos de pequeña percusión de afinación indeterminada, el instrumento agudo y el pandero, esas partes tendrán que ser originales. En los apuntes, bueno, una cosa que ha sucedido con mucha frecuencia otros años es que ha habido muchos alumnos que han copiado la parte de triángulo del pandero que venía en los apuntes. Entonces, en los 2 últimos años lo que hice fue dejarla en blanco y decirles que por supuesto tenían que componerla y decirles que la había dejado en blanco, que había dejado en blanco esas partes porque había mucha gente que las copiaba. Bueno, pero el año pasado empezó a suceder algo que me pareció peor, y es que, pues bueno, simplemente escribí el primer compás y había mucha gente que, pues, lo dejaba en blanco. Como el ejemplo que venía en blanco, pues ellos también lo dejaban en blanco. Y yo, por supuesto, les había explicado que lo había dejado en blanco para que no lo copiaran, para que no lo plagiaran. Bueno, pues eso. Si no, de cualquier manera, si seguís esas reglas, o sea, repetir lo que habéis escrito en los 4 primeros compases, repetirlo en los 4 últimos, utilizar en el pandero blancas y negras y alternarlas para que no sea siempre blancas o siempre negras, y en el instrumento agudo negras y corcheas y alternarlas para que no sea todo el rato negras o todo el rato corcheas, y si procuramos que no escribir lo mismo para los dos, salvo en estos momentos, claro, en el compás octavo, en el compás cuarto, que tiene que haber detención, y aprovechamos para escribir negras en el instrumento agudo mientras hace blancas el pandero, y aprovechamos para utilizar corcheas cuando hace negras el pandero, va a sonar más o menos decente. Y luego, si esto lo repetimos aquí, pues eso va a sonar decente, lo toquemos de forma rudimentaria o no. Bueno, claro, también tenéis la posibilidad de el ordenador nos dice cómo suena. Bueno, tal vez un poco rápido, pero bueno, no voy ahora a cambiarle el tempo. Se le podría cambiar el tempo, pero una cosa de la que me he olvidado, y es que si alguien no quiere escribir las distintas opciones que tenéis en los apuntes, tenéis esta, sola, sol, mi, sola, sol, mi. Tenéis esta sola, mi, la, sol. Luego tenéis otra más simplona que es simplemente sola, mi, sola, mi, sola, mi, sola, mi, que es la más simplona de todas. Y luego tenéis otra que es que va haciendo alternar esta, y es la más simplona que os he dicho, y meter estratégicamente una blanca en el compás 4. Sola, mi, la, sola, mi, sola, mi, la, sol, sola, mi, la, sola, mi, sola, mi, la, sol. Pero si alguien quiere componer algo nuevo, puede alternar estas notas sol, la y mi, puede componer su propio ostinato
utilizando esas tres notas, terminando con un sol blanca y utilizando esas tres notas con los mismos ritmos que hemos visto en el xilófono alto. Es decir, o bien cuatro corcheas, que es lo que tenemos aquí, o bien dos corcheas y una negra. Y entonces, pues posibilidades, pues hay más. La, mi, sol, mi, la, mi, sol, mi, la, mi, sol, mi, la, mi, sol, mi, la. O mi, la, sola, mi, la, sola, mi. Bueno, pues posibilidades hay más. Y yo ya creo que con esto ya está todo dicho. Y con esto ya hemos terminado la clase. No creo que pueda arreglar la chapuza del final, de cortar el final. No, la edición de vídeo es una cosa que lleva su tiempo, entonces no me va a quedar más remedio que dejar el final del otro vídeo pues cortado de esa manera chapucera y con la prueba del xilófono que no se veía porque no me daba cuenta de que lo que tenía yo encima de la mesa no salía en la grabación. Pues nada, espero que sea leve, y bueno, que estéis bien y buenas noches.